Creo que el despertar individual es el despertar colectivo, que la espiritualidad no es evasión, sino presencia, que la vida es más que el ruido externo, porque todo lo que buscamos ya está dentro. Soy Diego Musiak, un eterno aprendiz. Cada vez que hablo de astrología, me vienen con, no, el horóscopo es una mierda. Y sí, el horóscopo es una mierda. Esta cosa de no creo en los astros. No tenés por qué creer. La influencia del sol en la fotosíntesis, la luna, en las mareas, es algo real. Desde que el ser humano miró hacia arriba, desde el origen de la humanidad, como es arriba es abajo, y los planetas nos influyen. Por eso me interesó charlar con Leandro. Leandro Liptak es astrólogo y coach profesional. Escribió 2 libros, uno sobre astrología espiritual y otro sobre las leyes para el crecimiento personal. Los invito a mi charla con Lean y ver cómo nos impacta la astrología en la vida cotidiana. Soy Diego Musiak, un eterno aprendiz que quiere compartirlo con vos. Desde que el ser humano tomó conciencia, miró hacia arriba y se dio cuenta que tenía relación el universo con sí mismo. ¿Me puedes contar dentro de la astrología cómo es esa mirada? Es interesante porque justo el otro día pensaba que parece bastante loco, ¿no? Que hace miles y miles de años no sabemos exactamente de cuándo data la astrología. Lo único que sabemos es los primeros registros de las primeras civilizaciones en donde aparece. Pero no es que ahí haya sido el origen. Y es curioso pensar que seres humanos miraron para arriba un conjunto de estrellas y dijeron, en este grupo de estrellas aparecen los cuernos de un carnero o esto es la cabeza de un toro. Si nosotros lo vemos hoy, la verdad que nos parece un poco extraño. Pero lo interesante es pensar que la astrología tiene esta noción de pensar en constelaciones, que significa que de algún modo el ser humano encontró un sentido en agrupar estrellas que antes parecían sueltas. Y en ese agruparlas le dio significado. De algún modo lo mismo pasa con nosotros. O sea, la astrología, yo lo sé por las personas que vienen a estudiarla conmigo, es un mecanismo, es un lenguaje dador de significado muy increíble. Empezamos a encontrar respuestas más profundas a ¿qué hacemos acá? No sé si es la verdad última o la verdad universal o la explicación fundamental de eso, pero sí que empieza a actuar un poco como un mecanismo muy eficiente para orientarnos en nuestra vida. A ver, por un lado, hablábamos de agrupar y cómo uno o el ser humano fue decodificando, ¿no? El tema es, hay una influencia directa de los planetas y su interrelación, ¿no? Si le preguntás a una persona muy de ciencia, te va a decir que no. A ver, nosotros tenemos las observaciones obvias de cómo la luna afecta a las mareas y obviamente cómo las temporadas del ciclo anual afectaban a las estaciones. Y yo creo que lo que hacemos los astrólogos modernos hoy en día es llevar esa percepción a un plano mucho más sutil para indagar si esos mismos ritmos, que ahí estamos hablando de macro ritmos, ¿no? Las estaciones, las mareas, las fases de la luna, bueno, si eso tiene relación con fases de ciclos interiores. A ver, a mí siempre me llamó la atención que el 90% de las personas que estudian astrología conmigo, te diría el 80-90% de los interesados en astrología son mujeres. Y para mí esto tiene todo el sentido del mundo, porque si la astrología estudia ciclos y estudia fases de los ciclos, las mujeres están mucho más acostumbradas a percibir esa correlación entre macrociclos y los ciclos internos. Mucho más directa su posibilidad de adentrarse a estudiar algo que
no tiene el sello estadístico ni el aval científico, y sin embargo, de algún modo cuando lo empezamos a estudiar se va haciendo innegable que hay algo de verdad ahí. Claro. Rudolf Steiner siempre dice que para entender algo hacen falta 12 puntos de vista y que cada punto de vista es una energía zodiacal. ¿Cómo operan las energías zodiacales? Qué lindo, esa frase no la conocía, pero me parece maravilloso. Una cosa hermosa cuando empezás a estudiar astrología es te das cuenta que vos tenés las dos energías zodiacales. En realidad cada semilla que nace, cada semilla que emerge, tiene lo que en astrología llamamos una carta natal, y cada una de ellas presenta esas dos energías fundamentales de la naturaleza adentro de sí. Entonces es interesante porque empezamos a aprender astrología y lo primero con lo que nos encontramos es: a mí no me caen bien los de tal signo o no me caen bien los de tal otro. Y después te das cuenta, pero si yo tengo esa energía también adentro mío, por así decirlo. Entonces quiere decir que en realidad lo que no sé es cómo entablar un vínculo fructífero, no solamente con esa persona afuera, sino con una parte mía. Y es maravilloso, ¿no? Ahí está el hecho de que estudiando astrología podemos empezar a entender cuáles son aquellos ángulos de nuestra forma de ver la realidad que tenemos más predominantes, por así decirlo. Pero tenemos los 12 ángulos. El tema es que algunos no estamos acostumbrados o no los hemos desarrollado, pero probablemente tengamos que desarrollarlos para equilibrar ciertas facetas de nuestra personalidad. ¿Sí? Ahora, volviendo, vos decías, uno nace en determinado lugar, a determinada hora, y a partir de ahí surge una carta natal. La carta natal es un mapa de lo que era el cielo en el momento que esa semilla aparece. Sí, exactamente. Y esto es un tema que se explica muy por arriba hoy en día y sin embargo es tremendamente profundo. Yo te diría que si profundizamos los astrólogos en por qué podemos hacer una carta natal y cuáles son todos los axiomas o los implícitos que estamos asumiendo para poder hacer cartas natales, que es un trabajo que yo personalmente me dediqué a hacer, pero que no muchas escuelas le enseñan, te topás con toda la riqueza como metafísica de la astrología. Lo primero es que sí, la astrología está diciendo que la vida se sucede en actos creativos uno atrás del otro, que son esos instantes semilla. Cada instante semilla tiene una carta natal, pero también lo que está diciendo profundamente, porque vos pensás que nosotros estamos leyendo información de un ser humano que nace aquí en la Tierra, viendo un mapa que no es de ese ser humano, es un mapa de arriba. Entonces, de algún modo, tiene que haber una especie de principio metafísico que la astrología asume, que nos está diciendo que yo puedo leer en el macrocosmos una información que me va a servir o que es análoga a la del microcosmos, es decir, la persona que nace acá abajo. De hecho, esa misma lectura de ese macrocosmos valdría para todo lo que ha nacido en ese mismo instante aquí abajo. Solo que el factor que se agrega es que además importa el punto de vista. No es lo mismo, por ejemplo, nacen dos personas en el planeta Tierra en el mismo instante de tiempo, pero una nace en México y la otra nace en Japón, y sus puntos de vista son completamente distintos. Entonces, es la totalidad lo que estudiamos y el punto de vista que lo da el lugar de nacimiento. Ahora, una cosa es la astrología y otra son los horóscopos. Digo, Sí. me parece que hay una diferencia abismal de cómo se leía el universo a tu número de la suerte es el 14 o esta semana Pasará. vas a conocer a... Totalmente, hay que pensar que, no quiero decir que todos los horóscopos estén mal hechos, ahora vamos un poquito ahí, pero el origen de los horóscopos fue un truco de marketing. O sea, una época en la cual, anteriormente, hacer una carta natal, se le decía también levantar una carta natal, y realmente era levantarla, porque el trabajo del astrólogo antiguamente era doble. Tenía que saber mucho de matemática y cálculos de trigonometría y etcétera. Tenía que trabajar con unos libracos que se llaman efemérides de posiciones planetarias para que la primera parte de todo eso sea hacer los cálculos de las posiciones planetarias al momento de nacimiento. La segunda parte
era interpretar todo eso. Yo pensé que la tecnología cambió esto por completo. O sea, si antes te llevaba 3 horas una carta natal, 2 horas levantarla y 1 hora interpretarla, hoy en día esas 2 horas iniciales se convirtieron en 3 segundos de poner los datos en una página web. Entonces también por eso está cambiando mucho la astrología, se está esparciendo mucho la astrología, pero hace 40, 50 años no pasaba eso. Entonces los horóscopos fueron ese truco de marketing para poder poner en las revistas algo acerca de cada signo que las personas podían leer e identificarse, porque todos sabemos nuestro signo solar porque es lo único que vos podés decir fácilmente según el momento del año calendario en el que naciste. Entonces fue el truco perfecto. Ahora, hay astrólogos hoy en día que también hacen horóscopos. Hay algo de la índole de la predicción, si bien no me gusta la palabra, hay algo de la índole de la predicción que se puede hacer en astrología. Todavía hoy, quizás incluso si no tenés tu hora de nacimiento, se pueden hacer cosas mejores, pero hay que tener en cuenta que antiguamente, o todavía hoy, hay muchos horóscopos que ni siquiera lo escriben personas que saben de astrología. O sea, son frases prácticamente random. Porque en realidad con la astrología, yo no me acuerdo exactamente cuál fue la fecha, sí sabía que fueron los ingleses y que surgió en el periódico esto, tirar una columna de horóscopos y que a la reina le interesó, entonces a la corte le interesó y a partir de ahí se popularizó el hacer el horóscopo. Pero mediante la astrología, como seres humanos, ¿qué herramientas o qué nos permite conocer? Todo depende con la profundidad que uno se quiera adentrar en este lenguaje, por así decirlo. El nivel más básico es un nivel en el cual vos tenés una segunda persona, un astrólogo, que es el que sabe, por así decirlo, y te va a devolver cierta información acerca de vos. Ahí hay información que puede tener que ver con tu misión de vida, por así decirlo, con mecanismos de defensa emocional, cuestiones por el estilo que ahora ampliamos. Luego tenemos un segundo nivel, que para mí es el más lindo, que es cuando te decidís a estudiar la astrología por tus propios medios. Porque ahí se vuelve un sistema de autoconocimiento basado en un lenguaje muy particular. Y es como un camino de misterio, un camino sagrado, como podría ser, no sé, la cábala en la tradición judía, digamos. Ahí te empezás a adentrar en un mundo de símbolos que te empiezan a, como cajitas de Pandora, abrir la naturaleza para vos. Sí. Y estás estudiando símbolos que están en vos. Ahora, independientemente del estudio, ¿no? Y quiero como reformular la pregunta anterior. ¿Qué cosas podés encontrar en la astrología? Y te parto estos ejemplos. Mi primer acercamiento con la astrología fue a través de la escritura de guiones de película. Un director amigo me dice, es genial, tenés 12 arquetipos. Había un libro de Linda Goodman que era el zodíaco y el amor, una cosa así, donde tenías, no sé, el niño Aries, la niña Aries, la mujer Aries, características de personalidad. Me dice, bueno, si tenés 4 por cada uno y tenés 12, tenés toda una familia de personajes y viendo las características de cada uno generás compatibilidades e incompatibilidades simplemente para escribir personajes. Y el otro fue a mis 20, una cosa así, 21, estaba muy perdido y me dicen, ¿no sabes lo que es una carta natal? Y me la regalaron para un cumpleaños. Es como conócete a ti mismo, ¿no? El templo de Delfos y ¿querés conocerte? Bueno, tenés que saber cómo es tu carta natal. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de lectura el ser humano puede obtener con la astrología? Una de las lecturas más básicas, pero también más ricas, que creo que se está popularizando mucho hoy, se centra en 3 puntos fundamentales de la carta natal, que son como 3 pilares, que son el sol, la luna y el ascendente. Son 3 símbolos que en toda carta natal hacen como una trilogía, esencial para comprenderse a uno mismo. La luna tiene que ver con
la forma en la que fuimos desarrollando nuestra zona de confort inicial y nuestros mecanismos de refugio para sentirnos seguros, sobre todo en nuestro primer septenio de vida, primeros 7 años. Entonces ahí hay un montón de información, primero para entender lo que vivimos cuando éramos chicos, pero también para entender el modo en el que cuando ya somos adultos seguimos replicando ciertas tendencias porque nos hacen sentir seguros. Eso está muy bueno porque nos ayuda a entender de qué modo podemos satisfacer nuestras propias necesidades, pero también está bueno para conocer el lado oscuro que tenemos, que muchas veces es que nos sentimos en peligro cuando no tenemos eso, cuando no se satisface ese mecanismo en una relación o en nuestra vida porque pasa algo que nos hace sentir inseguros o lo que sea. Y entonces, al comprenderlo, podemos entender, ok, este es un mecanismo que me está alarmando de algo, pero lo puedo trascender, puedo mirar más allá. Entonces ese sería autoconocimiento, la luna, autoconocimiento respecto de nuestros patrones de defensa y de seguridad emocionales. Después tenemos el sol, que tiene que ver con empezar a entender ciertas cosas en nuestra vida, ciertas cualidades que si las ponemos en juego, si las expresamos afuera, nos hacen sentir mayor vitalidad y probablemente generen un mayor impacto en los demás, un reconocimiento, ¿sí? que nos den cierta capacidad de ser reconocidos. Llegaste hasta acá, qué bueno, qué bueno. Queremos seguir, pero necesitamos que te suscribas si no lo hiciste aún. Necesitamos que se lo recomiendes a alguien que seguramente le resonará. Simplemente con un like, con una suscripción, con un comentario nos ayudas. Es lo único que pedimos, un intercambio justo entre el dar y el recibir. Seguinos en Eterno Aprendiz. Y luego tenemos finalmente, como tercer punto, el ascendente. Que esto es interesante y creo que acá la astrología se separa un poco o bastante de la psicología, porque la astrología de algún modo nos dice, al menos como yo la veo, que vos podés, entre comillas, predecir la dirección en la cual se va a desarrollar tu personalidad. Una cosa es dónde arranca tu personalidad y otra es hacia dónde tiende. Y eso explica, entre comillas, el motivo por el cual a lo largo de nuestra vida, a veces en los 20, 30, van apareciendo cierta clase de gustos o inclinaciones en nosotros que no habían aparecido antes. Empezamos a seguir el rastro de eso y de repente, quizás para los 40 o para los 50, nuestra personalidad ya tiene mucho más de eso que del lugar en el que arrancamos. Entonces el ascendente es este camino de aprendizaje y de desarrollo de la personalidad. Y si lo comprendemos, y sobre todo si lo comprendemos desde temprano, ponele desde los 20 años, podemos estar más atentos y facilitarle el terreno a ese desarrollo. Y me parece que esto de estar más atentos es una de las claves, porque realmente no creo mucho en las técnicas que podamos aplicar para todos, como si las mismas técnicas tuvieran que funcionar para todos, pero sí que conociendo el mapa, conociendo de a poco nuestro mapa de la carta natal, podemos desarrollar una mayor conciencia a la hora de después vivir nuestra vida en ciertos aspectos, y esa conciencia incrementada con la que vivimos ciertas cosas va cambiando entonces el desarrollo de esa semilla. Yo siempre digo, no es lo mismo tener una semilla de un naranjo y ponerla en un suelo súper fértil, donde va a poder desarrollarse y expresar todas sus cualidades, que ponerla en un suelo rocoso, donde por más que la semilla sea excelente, no se va a desarrollar. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Tenemos que entender que somos esa semillita, pero que nos conviene aprender a ponernos en el contexto adecuado para que podamos dar flor y fruto. Me encantó. Ahora, había una conocida psicoanalista, escritora, qué sé yo, que me confiesa, me dice, descubre la astrología después de los 50 y pico. Se fascina y me dice, en realidad, me dice, de haberla conocido antes, me hubiese ahorrado 8 años de mis 20 de terapia. ¿Cómo puede hacer
uno para llegar a leer, sino quedarse simplemente con soy Leo, soy... Es mediante una carta. Podés empezar mediante una lectura con un astrólogo, donde te va a intentar digerir lo básico. Hoy en día, en realidad, vos podés también cargar en alguna página web tus datos, sacar la carta natal, es decir, las posiciones planetarias, de lo cual no vas a entender nada, pero podés copiarle eso a ChatGPT, que ya tiene un montón de información de astrología, y ChatGPT te va a ir ayudando a digerirla. Podés incluso dialogar con ChatGPT, y ese puede ser un fabuloso primer acercamiento. Importante para los que estén viendo esto que ChatGPT no calcula bien las cartas natales, por eso las calculas con un programa y después se lo das a ChatGPT. Pero, de nuevo, ese es el nivel 1. El nivel más rico para mí, por eso me dediqué a enseñar la astrología, es adentrate en cada uno de estos símbolos como un camino. Entonces ahí lo que vas haciendo es te vas preguntando acerca de cuáles son esos patrones de la naturaleza que estos símbolos intentan, ¿cómo se dice?, marcar, por así decirlo, ¿no? O delimitar. Y ahí empiezas a ver facetas tuyas porque esos mismos patrones están adentro. Entonces el estudio de la astrología es, para mí, la mayor riqueza. Ahora, con niveles de lectura de la astrología en nuestra vida cotidiana, Sí. nosotros podemos tener una lectura sobre nuestra personalidad. Sí. Podemos tener una lectura sobre nuestras relaciones, y que es como completamente distinta a la primera. Sí. Podemos tener también una lectura de salud. Sí. Podemos tener una lectura de vidas pasadas, por ejemplo. Sí, sobre todo si el astrólogo con el que lo estás haciendo tiene ese marco también, ¿no? Porque, de nuevo, la astrología es un lenguaje simbólico, pero el contenido se lo vamos dando los astrólogos, sobre todo a lo largo de las eras. Por eso hoy en día... Antes hay, por ejemplo. Claro, hoy en día tenemos la astrología psicológica, la astrología humanista, la astrología más tradicional. La astrología predictiva es la que nos viene un poco más heredada de la astrología tradicional, que es como la astrología de reyes también, ¿no? Consultar al astrólogo para ver si invadir esta nación ahora o no, para ver si este es el momento ideal para tener hijos o no. Todo buscando un objetivo externo. Entonces también podríamos decir que empieza a aparecer la astrología espiritual, por así decirlo, que está un poco más interesada en el desarrollo del ser. Y acá viene una de las ramas más importantes que se desarrolla junto con el auge de la psicología humanista, Abraham Maslow y todo eso. Más o menos por esa época, un poquito después, se empieza a desarrollar la astrología humanista, que tiene el foco también en cómo utilizamos la astrología para que el ser humano pueda desarrollar sus propias potencialidades. Ya no importa si con lo que vino es bueno o malo, porque, o sea, yo siempre le digo a mis alumnos, bueno o malo, lo que sea que hayas venido, o sea, ¿qué importa si no lo podés cambiar? En realidad el primer paso es aceptarlo, entender cabalmente cómo funcionás, y a partir de ahí puedes empezar a limar asperezas y ángulos de tu personalidad, digamos. Pero sí, es cierto que, por ejemplo, en astrología un componente muy importante de toda carta natal son las 12 casas. Las 12 casas son escenarios de vida. De algún modo, lo que nos dice la astrología es que cada experiencia vital que nosotros tenemos, y nuestra vida es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cada día hacer experiencias, que esas experiencias pueden ser catalogadas en 12 grandes patrones de experiencia. Experiencias profesionales, con la pareja, de salud, con las amistades, etc. Entonces, en una carta natal en realidad tenés mucha, pero muchísima información. Tenés información al respecto de estos 12 ámbitos de vida. La profesión, el ámbito justamente de la salud, de la pareja, el ámbito de la sexualidad, por ejemplo, el ámbito de las amistades, el ámbito de la espiritualidad. Entonces sí, se puede hacer una lectura también como si fuera casa por casa, pero en el fondo el último componente, así como están los signos, los planetas, las casas, el último componente del lenguaje simbólico son los aspectos, son relaciones que entablan los componentes de la carta entre sí. Yo siempre le digo a la gente que estudiar astrología es como darte cuenta que vos tenés una obra de teatro adentro tuyo. Tenés todos los actores, que algunos actúan en diferentes escenarios, y a la vez los tenés generando
tipos de diálogos entre ellos. Algunos son tipos de diálogos más cordiales, otros son un poco más de choque, de fricción, de negociación. Entonces también es cierto que con la astrología vos te das cuenta que en tu propia vida algunos ámbitos vitales están relacionados con otros. Como que, por ejemplo, ciertas cosas que suceden en el ámbito de la pareja pueden tener un impacto directo en tu vida, en la profesión o en la salud. Y esto es muy interesante verlo. Eso, de algún modo, te ayuda, y esto es un subproducto de estudiar astrología, te ayuda a ver a cada persona como única e irrepetible, porque ese entramado, ese código que estás viendo, no lo encontrás repetido en ningún lado. Es de esa persona. Ahora, esta cosa de, no sé si conocimiento popular, frase popular, si los planetas se alinean o todo mal porque Mercurio está retro, ¿no? O sea, a su vez el cielo, el universo está en constante movimiento. Sí. Entonces, sobreentiendo que mi mapa del cielo cuando yo nací y fui esta semilla se modifica cada día, Sí. ¿no? Como el de todos. Sí, lo que estamos viendo en la carta natal es el código de la semilla que va a mantener su estructura, como nosotros que tenemos este cuerpo, que si bien va cambiando, hay una estructura básica que se preserva a lo largo de toda la vida, hasta que morimos, y ahí se desarma. Entonces, esa estructura es la que se conserva durante todo el ciclo de vida de la semilla. Pero claro, lo primero que vemos es una carta que está quieta, una foto que está quieta, y sin embargo esa foto tiene toda nuestra vida adentro. Entonces lo que hacemos los astrólogos después, o los que estudian astrología, es agarramos eso y ahora le damos play, como si fuera una película. Sí. Y empezamos a ver cómo mi instante de nacimiento empieza a desplegarse, porque a veces se dice como no, hoy los astros me están afectando de cierto modo. En realidad no es cierto. O en una visión más profunda, la forma en la que ese instante futuro, por ejemplo a tus 30 años, 40, lo que sea, iba a estar entablando con tu instante de nacimiento, ya está escrito y está determinado por el instante de nacimiento. ¿Sí? En astrología, por ejemplo, medimos los ángulos que generan los planetas unos con otros, pero el hecho de que cuando yo cumpla 30 años, por así decirlo, Saturno esté a 90 grados de distancia del Saturno que tenía cuando nací, eso es, porque el curso de los astros es regular, eso ya está guardado en el día que yo nací. Esto te vuela la cabeza pensarlo porque es como si nuestro programa ya estuviera escrito. Sí, pero que no es autodeterminante. No, y sobre todo porque el grado de conciencia con el que vivimos ese despliegue es parte del contexto. ¿Viste el ejemplo que te ponía antes, no? O sea, la semilla, ¿en dónde la plantás? Obvio. Bueno, el tipo de suelo es el tipo de conciencia. Entonces, con un tipo de conciencia se puede desarrollar de un modo. Con otro tipo de conciencia se desarrolla de otro muy distinto. Entonces, a veces se suele decir, o los astrólogos más modernos decimos que el grado de conciencia con el que una carta natal va a ser vivido no está incluido dentro de la carta natal. Claro. Y ese es el factor maravilloso, ¿no? O sea, puedes tener dos cartas natales muy parecidas y terminar con dos seres humanos muy distintos. Sin embargo, sí que cada uno de esos símbolos es un espectro de posibilidades. Entonces vos cuando vas leyendo tu carta o cuando trabajas con alguien, ves un espectro de posibilidades. Por eso ves desde el ariano agresivo hasta el ariano emprendedor y pasando por un espectro enorme, digamos. Todo depende de el contexto que aprendas a darle a tu propia energía. Que eso también tiene mucho que ver con aprender a ubicarte en el lugar adecuado. Si vos tenés una persona con mucha energía, un signo de fuego, un Aries, por ejemplo, y lo ponés en un lugar de 2x2 a hacer tareas mecánicas, y no funciona, va a querer romper todo. Tenés que ponerlo en algún lugar donde esa energía cinética de movimiento pueda agarrar cauce, digamos. Esto es lindo también para las personas que crían, que educan, ¿no? Para poder entender cómo a los niños y en el proceso de desarrollo también ayudarles para encontrarlo. Me quedan como dos preguntas más. Por un lado, cuando hablabas del tema energético,
tenemos 4 elementos, 4 energías. ¿Me puedes hablar de eso? Sí, tenemos 12, pero que se clasifican en 4 fundamentales, que son obviamente el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y esto ya lo dijo Buda hace 2500 años, ¿no? Buda dijo que todo lo que surge en el mundo material surge con la cualidad de uno de estos 4 elementos, que más allá de lo que podemos pensar al respecto de ellos, tiene que ver con ciertas cualidades que nuestros sentidos o nuestra conciencia también puede captar. El fuego tiene que ver con todo el espectro de la temperatura, desde el frío hasta el calor. La tierra tiene que ver con todo el espectro del peso, desde lo liviano hasta lo pesado. El aire tiene que ver con todo el espectro de movimiento, desde lo que está quieto hasta lo que se mueve mucho. Y el agua tiene que ver con todo el espectro de la cohesión, desde lo que está muy separado hasta lo que está todo unido, reunido, ligado. Entonces, es una forma muy linda y simple de empezar a aproximarse a la astrología cuando ni siquiera me quiero preocupar por los signos todavía. ¿Sí? Empezar a pensar en quiénes son las personas de agua que conozco en mi vida, quiénes son las personas de fuego. ¿Sí? Veo un poco las características que comparten, no las veo. Obviamente hay que entender que no somos solamente nuestro signo solar, que es lo que decíamos cuando hablábamos de los horóscopos. Pero sí es una forma linda de empezar a acercarse. Ahora, como la astrología como herramienta de autoconocimiento, qué interesante sería que sea una materia más en la educación elemental que los humanos tenemos, ¿no? Sí. Como cuánto atajo en nuestra propia vida y de qué gran ayuda sería. Sería hermoso. Sería hermoso. Y quizás en la educación alternativa pueda ser posible. Obviamente, todavía hoy la astrología está bastante separada de la ciencia y tampoco hay demasiado interés y apertura desde el lado científico en estudiar la astrología. Está más cerca del arte, ¿no? Como se la concibe, de la poesía, que de la ciencia. Por eso yo cuando dicen la astrología es una ciencia, yo digo, no es una ciencia todavía. O sea, los intentos de meterla en estadísticas y todo se vieron frustrados hasta el día de hoy. Quizás el día de mañana pasa que obviamente es un poco lo mismo que le pasa a las ciencias sociales, que le pasa a la psicología. Es decir, el tipo de relevamiento y de estadísticas que hay que hacer son complejas porque tratan con clasificaciones humanas, con cosas que son muy subjetivas y por ende difíciles de medir. Y si le cuesta a la psicología o a la psiquiatría, con la astrología va a costar, yo creo que todavía mucho más. Pero creo que si hay arte en los colegios, no veo por qué no podría haber astrología para los interesados. Además, lo que decíamos antes de cómo se difundió la astrología con la tecnología, me parece que tiene muchísimo que ver justamente con el crecimiento de la tecnología, de la computadora y el hecho de que hoy podamos tener nuestra carta natal en 30 segundos. Por eso las nuevas generaciones están hablando de astrología muchísimo más que antes, los memes astrológicos, todo lo que se difunde. Entonces yo creo que si fuera una materia en la secundaria optativa, habría un montón de alumnos que es como, sí, dale, vamos por acá. Así que ojalá. Hasta acá llegamos con la charla, pero hay mucho más. Si resonó, bien ahí. Si se lo querés compartir a alguien, también. Y si querés que hablemos de otro tema, decinos, contanos. Te esperamos en Taulistic. Un abrazo.